Seguimos ahora analizando la crisis económica política que atraviesa Venezuela. Para ello nos acompañan desde Washington, D.C., Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. También con nosotros desde nuestro estudio en Miami, Eduardo Gamarra, profesor de política latinoamericana en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos sean ambos. Juan Carlos Hidalgo, vamos a comenzar con usted. Los venezolanos llevan ya varios años manifestándose en las calles. Recordemos los meses de protestas durante el 2014, tras las que se acusó al opositor Leopoldo López de instigar a la violencia, entre otras cosas, y se le sentenció más tarde a casi 14 años de prisión. ¿Pueden esperar resultados diferentes los manifestantes venezolanos a lo que se ha visto hasta el momento? Esa es la gran interrogante en la mente de muchos venezolanos. Vimos que en las protestas del 2014, lamentablemente, el régimen salió ganando, puesto que por varios factores. Uno de ellos fue el hecho de que durante esos mismos meses también tuvimos las protestas en Ucrania, las protestas en la Plaza Maidán, y esto distrajo la atención internacional. Claramente el régimen de Yanukovych en Ucrania fue más cruento en su represión de esas protestas, lo cual le costó eventualmente el puesto, pero en Venezuela vimos que el régimen no incurrió en una atrocidades de tal magnitud. Sí hubo docenas de muertos y se incurrió en muchísimos casos de tortura que han sido documentados. En una visita que hice a Venezuela hace 4 meses, yo hablando con gente de la oposición les preguntaba sobre estas protestas y me decían, bueno, es el tipo de represión selectiva que se ejerció hace 2 años, en el 2014, ha disuadido a mucha gente de salir a las calles. La gente estaría dispuesta a salir a las calles si hay una garantía de que eso va a hacer la diferencia. Pero si lo que va a ocurrir es que va a haber muertos, va a haber represión, va a haber torturas, pero al final nada cambia, entonces mucho venezolano preferiría quedarse en las calles. El problema es que cada vez menos, estamos como un embudo, cada vez le quedan menos opciones a los venezolanos. Ya vemos que la opción del referéndum está casi que desapareciendo del tablero debido a las estrategias del régimen de Maduro. Bien, y vamos a hablar de ese referéndum con el profesor Eduardo Gamarra. Profesor, el pueblo ha ejercido su derecho constitucional de exigir ese referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro. Si se lleva a cabo ese proceso, se está llevando a cabo, ¿por qué hace este llamado la oposición a esta toma de Caracas? Bueno, porque en gran medida el gobierno ha estado dilatando el proceso de tal manera que también por la naturaleza de la Constitución venezolana, se puede llegar a no tener el referendo este año y tener un referéndum el próximo año que básicamente le cierra muchas opciones políticas, sobre todo a los de la oposición. O sea que en ese sentido creo que es un cálculo político por parte del gobierno. El analista de Washington decía que la oposición está perdiendo una cantidad de opciones. El gobierno también está básicamente jugando sus últimas cartas, y una de sus últimas cartas para prorrogarse en el poder, o por lo menos quedarse con una parte del poder, que es lo que está buscando, es no hacer el referéndum este año, hacer todo de una manera, entre comillas, legal, para que el próximo año, cuando se dé un referéndum, tengan una opción de por lo menos retener el poder ejecutivo. Bien, Juan Carlos Hidalgo, después de un año, el presidente Maduro ha reabierto sectores de la frontera con Colombia y ha permitido el cruce fronterizo con controles. ¿Se puede ver esto como un alivio para los venezolanos ante las escaseces de alimentos y de medicinas que vive el país, o es muy poco y demasiado tarde? Bueno, esto ciertamente es un alivio para las comunidades fronterizas. Es una válvula de escape, ciertamente, para que cientos de miles de venezolanos que viven en esta zona puedan conseguir comida y puedan conseguir medicamentos al otro lado de la frontera. Ahora bien, de una manera de noticia, de publicidad, es la peor publicidad posible que está recibiendo el gobierno venezolano. Las imágenes que han transcurrido en los medios de comunicación de decenas de miles de venezolanos cruzando la frontera, desesperados, por tratar de conseguir comida y medicamentos en Colombia, demuestra el fracaso absoluto que ha sido la revolución chavista en Venezuela.
Esto podría entonces llevar eventualmente nuevamente al gobierno de Maduro a cerrar la frontera en algún momento. Pero ciertamente es una manera de aliviar un poco la presión que están sintiendo la población venezolana. Sin embargo, la presión que la gente siente en otras localidades, Caracas y al este del país, lejos de la frontera con Colombia, no va a tener mayor impacto. Ahora, profesor Gamarra, se ha hablado muchísimo sobre el diálogo, pero lo cierto es que los intentos han fracasado e inclusive la Asamblea Nacional, este brazo legislativo del país, no ha logrado mover el péndulo más cercano al lado de quienes no apoyan al gobierno y no se sienten representados por este impasse, esta parálisis política. ¿Cuáles son las opciones para salir de la crisis que aqueja a Venezuela en estos momentos? Volviendo un poco al tema de que las opciones se están cerrando para ambos lados y que uno de los grandes riesgos cuando no tiene opción ni uno ni otro lado es obviamente una salida violenta, y eso yo creo que es el grave riesgo que mañana, o pasado mañana, perdón, en esta gran marcha, ¿no? Los ánimos lleguen tan caldeados de que sí hayan incidentes de violencia. Pero más allá de eso, yo creo que el contexto actual, donde el gobierno ha definido lo que sucede, lo que pueda suceder el 1 de septiembre, o inclusive la movilización de la oposición, intentando de promover el referéndum como un intento de golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Cuando definen al otro lado de esa manera, pues no hay un diálogo real posible. Y en ese mismo contexto, la comunidad internacional, que hoy tiene un lineamiento bastante diferente al que teníamos hace 4 meses, hace 6 meses, está cada vez más intentando tomar un rol más positivo respecto a posibles soluciones en Venezuela. Sin embargo, la OEA no ha tenido mucho éxito en lograr presionar al gobierno. Y aquella instancia de UNASUR que tenía 3 presidentes, ¿no? Al expresidente Rodríguez Zapatero de España, al presidente Fernández de República Dominicana y al expresidente de Panamá, tampoco ha tenido mucho éxito. Entonces, al no tener opciones, ¿no? Cada vez más, y yo creo que esta es la gran preocupación que existe fuera de Venezuela y en muchos sectores en Venezuela, particularmente en la oposición, la única opción parece ser la represión gubernamental para prevenir que se den opciones más legítimas, inclusive opciones constitucionales. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros 2 invitados, Juan Carlos Hidalgo, profesor Eduardo Gamarra. Vamos a estar muy pendientes de esa manifestación, esa convocatoria a manifestaciones mañana en Caracas.